Hola a todos, gracias por estar ahí y por acompañarme en estos momentos, en estos encuentros que tenemos todas las semanas. Muchas gracias. Les cuento que el fin de semana pasado, que pusimos también otro encuentro, otra charla, bueno, fue vista por miles, cientos de miles de personas en todas las redes sociales, así que me encanta que me acompañan, me encanta que me siguen y que se involucran, porque he tenido muchísimos comentarios, así que es muy bueno y vamos a tener en cuenta todo para ir agregando temas. Bueno, hoy les quiero hablar un poquito de pobres y ricos, pero no me refiero a la gente pobre y a la gente rica, me refiero a los países pobres y países ricos. Pero en realidad el término pobres en cuanto a los países no es tan así, porque tendríamos que hablar de países empobrecidos, que es distinto. Tenemos un montón de países de Latinoamérica, por ejemplo, que no son pobres porque tienen un montón de productos, un montón de cosas que haría un país rico. Pueden abastecer en cuanto a alimentos, realmente tienen suelos muy ricos, tienen absolutamente todo para ser ricos. Y sin embargo, son pobres. Son países empobrecidos. ¿Debido a qué? Por supuesto que todos saben. Debido a las políticas de los gobiernos que han tenido durante décadas y décadas malas políticas y malos gobiernos, y entonces han dejado países empobrecidos. Entonces esa es la diferencia. No es que exista países pobres y países ricos. Existen países bien administrados, bien gobernados, y países que lamentablemente ha pasado cualquier cosa y bueno, y esos son los resultados. Yo me pregunto, ustedes saben que durante muchísimos años gente de, por ejemplo, italianos, españoles, han venido a Sudamérica, a distintos países, para hacer su futuro, escapando de guerras y para hacer su futuro, para construir su familia, para establecerse, y lo han logrado. Distintos países como Argentina han recibido a los inmigrantes con las manos abiertas y muchísimos inmigrantes han hecho realidad sus sueños en estos países. Bueno, ¿por qué hoy, después de muchos años, la gente de países como Argentina, y hay muchos otros países, ¿no?, de Venezuela, de distintos lugares, quiere emigrar, quiere buscar su sueño en otro país? Porque no encuentra sus sueños, no puede realizar sus sueños en el suyo. La verdad que es triste, siendo países que han recibido a todo el mundo y que realmente la gente tenía de todo para hacer y lo logró. Hoy en día los jóvenes tienen que pensar que en sus países de origen, de nacimiento, no tienen futuro, entonces tienen que emigrar. Creo que realmente es algo para tener en cuenta, porque es divino viajar, es hermoso conocer y disfrutar del mundo, pero las raíces de uno están en su país, entonces sería lo ideal que uno pueda tener garantizado la vivienda, la salud, el trabajo, la seguridad. Realmente eso es un país. Un país es un lugar donde uno reside y donde uno tiene garantizada la salud, el trabajo, la vivienda, la libertad, la seguridad, la educación. Eso es lo mínimo que uno le puede pedir a un país. Realmente eso es lo que uno le pide a un país y el país debe brindarnos. Así que realmente eso es para tener en cuenta. Y ojalá que cambien algunos países como Venezuela. Ustedes saben que hace un par de años Venezuela era una maravilla en cuanto a las riquezas que tenían. Estaban llenos de petróleo y tenían un bienestar económico realmente maravilloso. Yo tengo muchos amigos venezolanos a los cuales quiero muchísimo y tengo mucho contacto con ellos. Y
yo sé que Venezuela era una panacea. Hoy en día la gente tiene que irse de Venezuela porque no tienen nada. Porque además de haberle expropiado un montón de empresas, no tienen nada. Entonces, realmente esas políticas no son buenas. Esas políticas hacen que uno tenga que dejar sus hogares, su familia, sus afectos, e irse a otro lugar donde los reciban y donde puedan cumplir sus sueños. Otro tema también es el caso de las vacunas, que ustedes saben que estuvimos hablando en estos días. Las vacunas están preparando mucha cantidad porque ya están, porque en los primeros días o a mediados de septiembre ya va a estar. Pero ¿a qué países les va a tocar? ¿Les va a tocar a todos los países o a los países empobrecidos no nos va a tocar? Eso realmente es algo que me preocupa y creo que le preocupa a mucha gente, porque si estamos en un país donde no tiene recursos, ¿nos llegará la vacuna? ¿O vamos a tener que esperar meses y meses y siguiendo con el encierro, siguiendo con cuarentenas, porque no vamos a tener, porque somos ciudadanos de segunda, porque no tenemos un país con recursos? Bueno, esperemos que las cosas cambien, que mejoren, que los gobiernos pidan créditos para que nos llegue la vacuna y que tengamos políticas de gobierno que hagan que de una vez por todas los países donde tenemos todo, donde tenemos suelos ricos, donde tenemos mucha capacidad para crecer, ojalá que tengamos políticas donde nos permitan realmente crecer y no que el sueño de uno sea tener que emigrar porque en este país no se puede lograr nada. Dios quiera que los gobiernos sean iluminados para llevar adelante políticas realmente que protejan a los ciudadanos. Nada más, esto es todo por hoy. Los quiero mucho, gracias por estar ahí, por acompañarme. Y bueno, a cuidarse, a seguir adelante y no me dejen sola. Este beso para ustedes, los quiero.